Vamos a compartir el tema que hemos titulado Ser Evangelio en un mundo enfermo. Tanto el apóstol Pedro como Pablo nos dejaron una radiografía de cuáles serían las características de las personas de los últimos tiempos. ¿Cómo sería esta sociedad? Y justamente creo que lo hicieron por tres razones. En primer lugar, para que estuviéramos listos, preparados, en caso de que esta fuera la última generación. En segundo lugar, creo que fue como un ejemplo para que no nos apasionemos por lo malo. Como decía Jeremías, que se conviertan ellos a ti, tú nunca te conviertas a ellos. Y número tres, porque en una sociedad que está mala, no hay nada más maravilloso que ver a alguien bueno, a alguien que se parezca a Jesús, que sus conductas y sus palabras sean congruentes con el evangelio. Eso es ser evangelio. Es más que ir a una iglesia, es más que cantar coritos, es más que ver una transmisión por internet. Tiene que ver con que mi vida se parezca a Cristo y muchos puedan tomar de ella para acercarse a Jesús. Eso es ser evangelio. ¿Cómo sería la sociedad de los últimos tiempos? Se la resumo en 5 grandes características que tendría. Número 1, sería una sociedad que no va a ocupar a Dios, que va a tratar de eliminar a Dios o acomodarlo a sus gustos y preferencias. Como dice segunda de Pedro 3, verso 3, en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Ya a Dios no ha de importar. Número 2, es una sociedad que se caracterizará por ser hedonista. Lo que siento está por encima de la voluntad de Dios. Y esto fue profetizado hace mucho tiempo atrás. Segunda de Timoteo 3, verso 4, gente que serán más amigos del placer que de Dios. La tercera característica es que la sociedad será, o vivirán sin restricciones sexuales. Judas capítulo 1 verso 4 lo dice así: se han infiltrado aún en las iglesias gente que se aprovecha de la gracia de Dios para decirle al mundo: haga lo que usted quiera con su sexualidad. Eso es inmoralidad. Número 4, será una sociedad que tendrá una progresión de la maldad, y como dice segunda de Timoteo 3:12, irán engañando y siendo engañados. O sea, pareciera que no hay vuelta de hoja. Y número 5, será una sociedad que incluso incluye iglesias que tendrán un amor enfermizo por el dinero. Segunda Timoteo 3:2, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. No considerarán nada sagrado. Pregunta: ¿estaremos viviendo nosotros la sociedad de los últimos tiempos? No sé, pero ¿cómo se parece? En serio, yo no sé si será esta misma, pero sí sé que se parece mucho. Lo cierto es que en una sociedad así, ¿cómo se necesitan creyentes que sean evangelio? ¿Cómo se necesitan creyentes que con sus palabras, acciones, pensamientos, conductas, vivencias muestren a Jesús? ¿Cómo se ocupan creyentes de ese tamaño? Y creo que nosotros hoy podemos ser desafiados a esto, porque es una sociedad recontra egoísta, que solamente viven pensando en sus propios intereses, egocéntrica, individualista, todo lo contrario de lo que Jesús manda a su pueblo. A nosotros nos manda que nos demos, que entreguemos, que renunciemos, que compartamos. O sea, quiere que pasemos de modo egoísmo, súbale el cosito o bájelo, a modo misericordia. Y cuando vivimos en modo misericordia, el reino de los cielos cobra sentido. Justamente es cambiar la manera de pensar en una pregunta. Siempre nos levantamos y le pedimos: Señor, ¿qué puedes hacer por mis situaciones hoy? Ahora la pregunta es al revés: Señor, ¿qué quieres que hagas por ti hoy? ¿Se da cuenta que cambia la historia?
Ya no se va a tratar de mí, se va a tratar de Él. Ya no se va a tratar de lo que yo ocupo, necesito, que eso es siempre, sino de lo que Dios tenía preparado conmigo para esta tierra. Yo quisiera que usted repita aquel salmo conmigo, el 138, que dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y le sumo, si yo colaboro. Porque ¿cómo lo va a cumplir si yo me opongo? ¿Cómo lo va a cumplir si yo al final digo no? ¿Cómo lo cumplirá si al final hago otra cosa diferente de la que Él me mandó a hacer? Yo quiero hoy basarme en un texto que está en Marcos para hablar de una historia donde los personajes fueron evangelio en sus propias acciones. Acompáñeme por favor allí en su Biblia electrónica o física a Marcos capítulo 2 versículo 1 en adelante. Vamos a leer primeramente los dos versículos que aparecen allí. Dice la palabra del Señor: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, se corrió la voz de que estaba en casa. Parece que era la casa de Pedro, según algunos comentaristas. Se aglomeraron tantos, Lucas dice, referente a esta misma cita, que eran escribas y fariseos en primera fila. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Aquí destaco algunas cosas. Número uno, los momentos más trascendentales que tuvo Jesús con la gente siempre fue en la intimidad de la casa. La casa tiene un poder extraordinario, no en ella en sí misma, pero sí cuando invocamos el nombre de Jesús en los hogares. Mire, estamos llevando la iglesia a la casa. Y una iglesia en la casa es lo más extraordinario que podría ocurrir. Allí Jesús envía bendición, salvación, vida eterna. Cuando familias completas le dicen a Cristo: habita en mi hogar, haz lo que quieras en este hogar, cosas extraordinarias ocurren siempre. Mucho del ministerio de Jesús fue en las casas. Allá en la iglesia Vida Abundante del Sur estamos trasladando toda la iglesia a grupos pequeños saludables, porque creemos que por ahí va la historia. ¿Y por qué lo creemos? La pandemia nos dio una lección. Mucha gente, al no tener raíz, comenzó a abandonar las filas. Ya ni siquiera por internet se conectan algunos, ¿verdad? De algunas iglesias. Y uno dice: ¿qué pasó? Bueno, lo que uno entiende debe pasar. Cuando falta raíz en medio de un ventolero, es arrancado el árbol. Y nosotros queremos comprender que pasa por otro lado, volver a casa otra vez. Número dos, la gente se aglomeró para escuchar a Jesús. Sabían que Él estaba allí y corrieron, como le digo, en primera fila escribas y fariseos. A veces no es necesario solamente ir a una iglesia, es hacer lo que dice la palabra. Hay un eslogan que decían antes en las iglesias y era este: entramos para adorar y salimos para servir. ¿Lo puede decir conmigo? Entramos para adorar y salimos. El problema de un eslogan como esos es que solo nos gusta la parte de entrar para adorar. Pero hay un llamado del cielo, ¿verdad? Que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica por obra. Y aquí continúa el verso 3 y cobra demasiada emoción la historia, porque dice el verso 3: entonces, mientras todos estaban ahí en la casa, llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Como que yo esté predicando aquí con ustedes y de un momento a otro en aquella esquina entre un serrucho ahí en el techo. Yo: Señor del cielo, ¿qué es esto? Así ocurrió. Y cae un pedazo de techo y se asoman 4 cabezas. Perdón, suave un toque. No dijeron suave un toque, pero como yo soy tico, digo suave un toque. Suave un toque, Jesús. Ahí va uno. Y cuando comienzan a suave, no, uno más, cuidado, se va a caer. ¿Se imagina la escena? Dramática, pero por demás extraordinaria, porque habla mucho específicamente de estos 4 hombres. Quiero contarle que este accionar nos muestra por lo menos 3 características de ellos. Número 1, ellos sabían de Jesús. Número 2, creían que este Jesús podía sanarlo, por eso lo llevaron. Y número 3, no se quedaron de brazos cruzados. Ellos dijeron: tenemos que hacer algo.
sabemos dónde está Jesús, creemos que puede sanar, pues al mismo tiempo creemos que nosotros somos los responsables de llevar a este hombre. Por otro lado está el paralítico, un hombre que no se puede mover con una enfermedad terrible. Imagínese usted 10 minutos sin moverse, ahora imagínese una hora, ahora imagínese una semana, un año. Imagínese la tragedia que es vivir sin poder abrazar, sin poder disfrutar de muchas de estas cosas. Ellos, conscientes de ello, hacen algo. Pero permítame decirle que hoy nuestro mundo está lleno de paralíticos emocionales, de gente que está quebrada por dentro. Usted tiene familiares, compañeros de trabajo, amigos, vecinos quebrados por dentro, que lo único que necesitan es que alguien se acuerde de ellos y los lleve a Jesús. Y justamente ese es el desafío, porque ahí es donde el evangelio cobra vida en nuestros corazones. Estos 4 fueron a esa casa, la iglesia en esa casa, para enseñarle a la iglesia lo que la iglesia debe hacer. Estos 4 que estaban fuera de la aglomeración interior mostraron a los que estaban adentro lo que para Jesús es importante, porque toda la gente que estaba adentro estaba tan entretenida que se olvidó de los que estaban afuera, tan concentrados escuchando el mensaje que se olvidaron que a las puertas de sus casas hay gente que está clamando por libertad. Hay gente que está desesperada porque alguien les diga: hay esperanza en Cristo Jesús. Verso 5, y llego al clímax de la historia. Apenas le estoy hablando de la introducción, quiero que sepa. Verso 5, dice la palabra del Señor: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Aquí me quiero detener. Quisiera, por favor, que pueda leer conmigo ese versículo del principio. Sé que no se puede hablar, ni cantar, ni esas cosas, pero aunque suene ahí como sonamos cuando hablamos con mascarilla, ¿verdad? Que nadie nos entiende nada. O por lo menos por dentro, con la mente. Yo cuento 3 y usted lo repite. 3, 2, 1. Al ver Jesús la fe de ellos. Y ahí me detuve y me hice la pregunta: ¿cómo es una fe que se ve? Porque en teoría la fe es abstracta, pues Jesús es capaz de ver la fe cuando la fe tiene acciones que muestran que alguien ahí adentro está creyendo. Y la fe de estos 4 a mí me impresiona de verdad, porque estos 4 no ejercieron su fe por alguna causa de ellos, ejercieron su fe por otra persona. Y cuando eso ocurre, milagros suceden. ¿Se ha dado cuenta de la oración del Padre Nuestro? Se llama Padre Nuestro y no Padre mío. ¿Se dio cuenta de eso? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu. Venga a nosotros tu reino. Hágase como. Mire, danos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Se dio cuenta que la oración es plural? Jesús quería sacarnos del egoísmo desde el momento en que nos convertimos a Él, para meternos en el plural extraordinario de: la vida es más grande que mi propia vida, la vida es más grande que yo mismo, la vida del reino es más grande, tiene que ver con otros, con lo que yo renuncio para que otros tengan. Es más grande que mi vida. Y estos 4 hombres lo comprendieron perfectamente. Yo hoy quiero hacerle una aclaración con una frase. La ironía es que Jesús a estos 4 desconocidos les reconoce su fe, pero llama hipócritas a los fariseos que se creían los elegidos. Días de sorpresas habrán en el final de la historia. Muchos de los que piensan que están seguros, cuidado y no llegan. Y otros de los que siquiera imaginábamos, posiblemente vayan de primero en la historia. Pero tenemos que renunciar al egoísmo. Les contaba ahora en la tarde que me invitaron a Ecuador, creo que fue, y andaba ya predicando hace unos años atrás. Cuando me presentan, yo no sé quién le dio al pastor que me invitó mi ridículum vitae, porque todo lo que dijo en la presentación no era yo. Yo estoy ahí de primero en la silla esperando que me llame, estoy con la Biblia, con cara de ungido, así mirando para el suelo. Y el hombre dice: y ahora desde Costa Rica, digo yo, no, vamos bien, soy yo, ¿verdad? Marco Vega, vamos bien,
pastor. Y yo, ahí vamos bien, sí, pastor, teólogo. Y yo dije, bueno, yo estudié teología, no he terminado. Es psicólogo. Bueno, eso no soy. Apóstol, profeta. Mire, comenzó a decir, hasta reverendo me dijo. Ahí me asusté, dije, suave un toque, pastor. O sea, tampoco el abuso, ni lo conozco. Me subí, pero cuando iba caminando hacia el púlpito, un aura de orgullo me abrazó. Porque la gente donde vio entrar a aquel hombre tan impresionante estaban así. En serio. Entonces dije, voy a corregirlo, pero dije, no, se siente bonito. ¿Verdad que a veces se siente bien? Es muy pecador uno permitiendo esa mentira. No se siente bien. Usted lo ha hecho. Y estoy ahí ya como 5 o 6 minutos después, no puedo, es que no se puede. Iglesia, perdón, pastor, perdón, pero es que usted me presentó muy bonito, pero yo no soy nada de eso que usted dijo. Yo solo soy un pastor de ovejas, a veces de cabras. Y la verdad, tengo otra profesión en máster en gerencias, no tiene nada que ver con todo lo que usted presentó, pero bueno, gracias. Y en ese momento la iglesia estaba así, mira qué feo. Entonces les dije, iglesia, cálmense. Lo que importa no son los títulos, lo que importa es lo que voy a decir de parte de Jesús. Pero es un golpe al orgullo, quiero que sepa. Y a veces ocupamos esos golpes al orgullo, indispensables para hacernos crecer. 4 características de la fe que se ve. Número 1, es una fe intencional. Una fe intencional. Lucas 5 verso 19 dice la palabra, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente. Mire al final lo que dice, frente a Jesús. La misión de estos 4 era una, ponerlo frente a Jesús, porque entienden que es delante de Jesús donde la gente cambia. No es ponerlo frente a una iglesia, no es ponerlo frente a la religión de la abuela, no es ponerlo, es delante de Jesús. Y cuando vemos en la Biblia las historias de gente delante de Jesús cambiadas, son pero por decenas. Delante de Jesús, Saulo se convirtió en el gran Pablo. Delante de Jesús, la samaritana se convirtió en la evangelista de todo Samaria. Delante de Jesús, la que vivía en adulterio ahora es llamada libre, santa. Delante de Jesús, la mujer del flujo de sangre quedó sana. ¿Recuerda la canción? Si tan solo tocar el borde. Se la canto. Gracias. En el otro no me dejaron, pero usted, Dios la bendiga, va a ir al cielo directo. Mire, delante de Jesús, Nicodemo comprendió que la religión no sirve si no hay relación con Dios. Delante de Jesús, simples pescadores, la mayoría de ellos se convirtieron en hombres tan transformados por el poder de Dios, de los cuales el mundo no era digno de tener. Fui a mi primer campamento cuando tenía 21 años, ahora tengo 46 recién cumplidos. Y tenía 21 años de edad, me convertí al Señor 3 meses después. Andaba en un campamento en Turrialba, del centro, 2 horas para adentro, un guindo. El bus no llegaba, caminando, aquella cosa tenebrosa. Yo llegué ahí con el grupo de la iglesia a la que fui. Lo primero que me afectó mucho fue una muchacha que se montó, que iba con nosotros y tenía unas piernas de tropiezo. Hermano, yo debo reconocer que yo venía del mundititico. Yo quería hacer las cosas bien, pero las piernas andaban en la cabeza dando vueltas. Señor, aleluya, Padre. Ay, Señor, mira, todo el viaje hasta Turrialba. Y uno dice, sí, porque era nuevo. Bueno, más de uno con más de 20 años todavía las piernas de tropiezo. Lo cierto es que llegamos al lugar y uno de los líderes de jóvenes, como no le hacían caso, recordó a la mamá de cada uno y a la mía. Yo decía, qué vulgar este tipo. Luego, en medio de la administración de la noche, comenzaron las profecías y aquello fue. Y alguien dijo, hay ángeles. Y yo, Señor, ángeles, Padre. Y allá. Y mire, allá es que yo estaba descompuesto. ¿Usted vio la sesión de espíritus chocarreros del Chavo del Ocho? Algo así. Y después dice, no eran ángeles, eran demonios, veo pezuñas. No, dije, ¿en qué momento vine a esta cosa? Por Dios, cosas horribles, raras pasaron. Yo me decepcioné, me hice una esquinita y le dije a Dios, si esto es, no vuelvo. No puede ser que esto sea. Del grupo no aparecieron 4, pero apareció una.
Una muchacha que vio la angustia cruzó todo el salón, se me acercó, me llevó a una esquina y me dijo: Marco, ni me conocía, tranquilo, yo le quiero presentar a Jesús. Cuando salgamos de este campamento le voy a decir quién es. Y por 5 o 6 meses, con la Biblia en mano, me enseñó a orar, me enseñó quién era, me enseñó cuánto me amaba, me enseñó lo que significaban las modas evangélicas, me enseñó a clamar a Dios, a adorar a Dios, me enseñó a esperar, me enseñó lo que significa tener a Cristo en el alma. Y dije: gracias a Dios, que Dios mandó a alguien y que ese alguien le dijo: cuenta conmigo, Señor, porque me puso delante de Jesús. Y 25 años después le estoy predicando a usted por la gracia de Dios y porque alguien asumió el reto de ponerme ante Jesús. Si no me hubiera ido, ¿cuánta gente cree usted que se va de las iglesias porque lo que se topa no es a Jesús? Y usted y yo tenemos que presentárselo, no solo de palabras, es que tienen que verlo en usted. Tienen que verlo en sus ojos, en sus palabras, en sus acciones. Tienen que verlo en su corazón, en su firmeza. No que usted y yo seamos perfectos, nunca lo seremos, pero sí que caminamos con todas las ganas intentando hacer el bien. Y cuando fallamos, nos recuperamos, nos levantamos y seguimos caminando. Primera gran lección: tenían una fe intencional. Segunda gran lección: tenían y adoptaron una fe que se incomoda. ¿Por qué le digo esto? Porque si yo hubiera sido uno de esos 4, cuando llegamos a la puerta, está lleno, y yo hubiera visto y le hubiera dicho: qué salado, ¿verdad? Eso como habla uno, qué salado, compa, ya y no podemos entrar. Se incomodaron porque por cargar al paralítico ellos no entraron a la reunión. Se incomodaron porque cuando vieron las dificultades, se brincaron las dificultades, se tiraron por el techo. Se incomodaron porque midieron la sanidad versus que nos acusen por destrucción de propiedad. Vale la pena. Tomaron riesgos, y riesgos importantes. No recibieron aplausos. No dice: y cuando bajaron al paralítico todos se levantaron. Ustedes 4, felicitaciones. Nada de eso ocurrió. Yo les llamo a estos 4 los 4 fantásticos de verdad. Esos son los de verdad, los que se incomodan. Fueron creativos. Cuando veo en la Biblia gente que se incomodó, Nehemías salió del palacio para reconstruir muros, por ejemplo. Pedro estaba seguro en la barca, no, pero el bocón dijo: si ustedes mande que yo camine sobre el agua. Ahí salió de su lugar seguro y se incomodó. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Y allá va Abraham. ¿Se imagina dejar el barrio, los amigos, la gente, los parientes? ¿A dónde? No sé. ¿Qué le dijo Dios? Que camine. Jesús se incomodó. Siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza usted y yo fuéramos enriquecidos. Fui a Honduras a predicar hace unos años atrás, y me invitó un pastor y me dijo: te van a recoger en el aeropuerto. Entonces había un muchacho con un cartel ahí, un señor con un cartel que decía Marco Vega. Entonces, soy yo. ¿En qué? Yo estoy aquí para servirle, dígame qué hago, mire lo que usted me pida, qué quiere comer. Y yo: hay comida. O sea, mientras no se mueva mucho ahí en el plato, yo le entro, ¿verdad? Lo que sea. Y el hombre estuvo ahí, mire, yo bajaba del hotel y ahí estaba, siempre firmes, aquí estamos. El hombre carguísima, este muchacho. Me llevó, me trajo, me llevó a las plenarias, yo enseñaba, me devolvía. Puedo ir al baño, y estaba ahí a la par del baño. Mira, hasta me asusté en algún momento. Era la sombra. Pero entiendo que ya, y que así le mandaron, ¿verdad? Y lo que es más lindo es que andaba cargando mis maletas para arriba y para abajo, que yo me las aguanto. Y el hombre las llevaba para arriba y para abajo. Cuando pasaron los 7 días de estar allá, 6, 7 días, me devolvió al aeropuerto y le agradecí 20,000 abrazos. Era un evento de 400 pastores y le dije: brother, porfa, he estado 7 días aquí, salúdeme al pastor que me invitó. Ni pude hablar con él. Y me dijo: soy yo. El pastor que lo invitó soy yo. Y yo: no, usted es el maletero. Y ahí poco a poco me lo fui acercando, agarré la maleta y me fui para atrás, ¿verdad? Con la vergüenza de que la había estado cargando todos los 7 días. Y no, usted es el maletero. Y me dice: no, soy el pastor. Quiero que sepa que Dios me dio la oportunidad de ser llamado su hijo. Y para mí es un honor servir a sus hijos, sea quien sea. No tiene que ser pastor, le sirvo igual. Lección de la vida. Se incomodó una semana para atenderme a mí de desamparados.
¿En serio? Pero ese hombre tenía una fe que se ve. Una fe que se ve. Número uno, entonces, una fe intencional. Ponga a su familia, a sus hermanos, amigos y las que tienen novio inconverso, póngalo delante de Jesús. Es el único que puede cambiar corazones. Es una fe que se incomoda. Número tres, desarrollaron una fe misericordiosa. La palabra misericordia es ponerse en los zapatos de una persona y sentir ese dolor. Mire, yo no sé por qué la Biblia no lo dice, que ellos cuatro fueran amigos, parientes, o que alguien les pagó para llevar al paralítico delante de Jesús. Yo no sé qué eran de él. Lo que sí sé es que se convirtieron en socios de Dios. Un socio de Dios es aquel que ama lo que Dios ama, y Dios ama la misericordia y la compasión. Y si usted y yo amamos la misericordia y la compasión, vamos por buen camino, porque la misericordia invierte tiempo, dinero, esfuerzo, es amor hecho realidad, son palabras convertidas en acciones, es soltar para que otros tengan. Y ya lo dice Mateo capítulo 5 verso 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. En Guapiles, unos años igual atrás, me invitaron a predicar. Fui con la moto y ese día debo reconocer que andaba pelis económicamente. ¿Se entiende el griego? Entonces yo dije: Señor, que me dé para ir y volver la gasolina. Yo voy, predico y me devuelvo. Yo en mi vida he cobrado por dar una enseñanza. Lo que de gracia se recibe, de gracia se da. Si alguna vez te dan una ofrenda, pues tampoco la he rechazado. Agradezco. Y voy allá en la moto y predico. Un grupo bellísimo. Habían traído una gente de Talamanca, y yo decía: qué difícil traer gente de allá, los costos y todo. Termino de predicar, me despido y se me acerca una de las organizadoras: pastor, espérese. Y en la bolsa me mete un sobrecito. Y yo: bueno, gracias. No tenía por qué. No, mira, qué gracias. Y yo dije: bueno, inmediatamente paso a la gasolinera, ¿verdad? Cuando arranco la moto los veo reunidos, pero los veo angustiados. Entonces me vuelvo a detener y les pregunto: ¿pasó algo? No, para nada, gracias, qué bendición, etcétera, etcétera. Y siento eso, que tiene que ser Dios. Uno no. Es Dios quien produce el querer, es Dios quien produce el hacer. Saco el sobrecito, la verdad no sé lo que pusieron allí, lo pongo en la mesa y les digo: gente, este evento seguro les costó mucho, para que se ayuden en algo. Entonces una de ellas se puso a llorar. Me abrazó como 80 veces. Es que usted no sabe, me dice. Estamos en el debate de hace rato, si le damos ofrenda a usted o terminamos de pagar el bus para que lleve a esta gente a Talamanca. Y al final dijimos: no, démosle la ofrenda al pastor y Dios verá. Y Dios vio. Y usted trae la plata que ocupamos para pagar el bus. Es un milagro. Y doble, porque llegué a San José a puro olor. Oiga, en serio, doble el milagro. ¿Qué dice la Biblia? Si usted es misericordioso, Dios lo será con usted también. Yo que me quejaba de mis juanetes de los pies, y al final leo el versículo aquel que dice: hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Así que no se queje de los suyos. Hay bendición si usted anuncia la esperanza en Cristo Jesús. Y termino, número 4. Repasamos los primeros 3. Una fe intencional, poner a la gente ante Jesús. Número 2, una fe que se incomoda, hace lo que Dios le mandó a hacer, se quita los pretextos, que la universidad, que el trabajo, que me casé, que los hijos. Equilíbrese. Pero el tiempo de Dios es de Dios, ese no lo cambie por nada. Hasta por un partido de fútbol la gente cambia el tiempo de Dios, como si el fútbol nos fuera a dejar algo. Ya me dio cólera y no sé por qué. Número 3, desarrollaron una fe misericordiosa, capaz de entender que el que siembra en misericordia recoge de Dios misericordia. Y número 4, mi favorita. Vamos a ver si a usted le gusta. Respire cuando la lee, porfa. Paciente.
¿A quién le gusta la comida con paciencia? ¿A quién le gusta ¿Le digo algo? Dios es un Dios especialista en paciencia. Nada lo hace a la carrera porque lo que Él hace lo hace bien. Y nosotros somos especialistas en la impaciencia. ¿Qué querían los cuatro que ocurriera con el paralítico? ¿Qué querían? ¿Qué cree usted? No lo dice la Biblia, pero yo creo que querían que Jesús lo sanara. ¿Qué hizo Jesús? Lo perdonó. ¿Se imagina los ojos de esos cuatro? Cuando Jesús dijo, hijo, y todo, lo va a sanar, lo va a sanar. Hijo, mire que todos ahí pelando los ojos. Te perdono los pecados. Suave un toque. O sea, el codazo. ¿Qué dijo? ¿Que lo perdonó? ¿Cómo que lo perdonó? ¿Sí? ¿No lo sanó? No. ¿Cómo no? Dígale. No, no le voy a decir nada. Dígale usted, jamás. Qué vergüenza, cállate. Ahí estaban los cuatro hablando. Creo. Si hubiera sido yo, esa hubiera sido mi conversación. Posiblemente alguno, entonces ¿para qué lo traje? Posiblemente alguno. Porque a veces cuando Dios no hace lo que uno le dice, cuando uno lo dice, uno se decepciona, se desinfla. Y somos fácilmente desinflables. No reclamaron, no cuestionaron, no compararon porque a otros sí sanó y a este no. Quizá comprendieron que debían ser pacientes para ver los milagros de Dios. ¿Ya lo comprendió usted? Porque cuando estamos muy impacientes, al que no quiere caldo, muy bien, ya aprendimos la lección. Esa está en Primera de San Carlos 16:15. Dios, decía un predicador por allí, no te da necesariamente lo que pides, pero sí lo que más te conviene. Lo que este hombre ocupaba era perdón de pecados primero. Usted sabe que al final lo sane, no, sus pecados sigue igual, se levante y se vaya a pecar. Le pasó al rey Ezequías. Dios le dijo, prepárate porque vas a morir. No, Señor, no me mates. Ay, tan joven que estoy, pobrecito yo. Y Dios le concedió 15 años más de vida y se corrompió. Entonces yo pensaba, ya y mejor se lo hubiera llevado, ¿verdad? O sea, para vivir 15 años más pecando. Dios sabe lo que nos conviene y sabe por qué a veces nos hace esperar. La espera produce carácter, dependencia de Dios. Lo más lindo de la historia es que fe es recibir, sin embargo también es aceptar la soberanía de Dios. Termino. Jesús extraordinario, Mateo 2:10. Bueno, como comenzaron a cuestionarlo, para que sepan la autoridad que tengo, miró al paralítico y le dijo, también levántese, tome su camilla y ande. Tome para que lleve y guarde para mañana. Es una cosa así, ¿verdad? Solo para que usted sepa quién está aquí. Levántese. La camilla es el testimonio. La camilla es su historia. En esa camilla has vivido años de años de años. Ahora levántela con sus manos. Ya ella no te cargará a ti, tú la cargarás a ella. Muéstrela a todos. Es su vida entera de lo que Dios hizo ya. Muéstrelo. Dice la Biblia que al instante se levantó su camilla en sus manos. La gente maravillada, asombrada. Solo escribas y fariseos no, pero esos siempre fueron feos. Todos los demás sí estaban maravillados de ver la gloria de Dios por la fe de cuatro. Y yo creo que el paralítico también tenía fe. Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y no llamó a hijo a todo mundo. Termino con esta historia. Nosotros hicimos un comedor infantil allá en Acerrí, luego en otro lugar. Todos los días alimentamos muchos chicos, 125 eran en este lugar, en el otro eran 300 por día. Y íbamos, preparamos la comida en la iglesia, la llevamos allá. Así estuvimos mucho tiempo. Uno de los tantos días, yo estoy viendo a la manada de chicos ahí correr y a los papás por ahí. Hicimos un culto con ellos y oramos por ellos. Lo que pasa es que hay mucha maldad a veces, mucha droga. Uno se pregunta, algunos de ellos pues posiblemente no terminen bien sus vidas. Los sembremos y estoy ahí mirando para el suelo pensativo en
Señor, vale la pena, ¿verdad que sí? Porfa, dígame que vale la pena, que todos los esfuerzos que hacemos valen la pena. Yo quiero saber que vale la pena, porque a veces es cansado el servicio, el trabajo, y a veces no ver un fruto es más cansado todavía. Y mientras estoy ahí en el comedor, se me acerca una chica, una de las fieles, cliente frecuente, sin sandalillas, toda chorreada y con los bigotes de macarrones, se los acaba de comer aquí pegados, ¿verdad? Muy simpática la chica. Pastor, me jala la camisa. Sí, mi amor, ¿qué pasó? Tome, y me da un papelito en su mano. Entonces yo dije, qué linda, me hizo un dibujo. Abro el papel, ella sale corriendo, y envuelta en el papel hay 2 monedas de 100 colones. Y hay una escritura por ella que dice: aquí le dejo para que se ayuden. Gracias por alimentarnos. Dios les bendiga. Ha sido la carta más hermosa que he leído en años. Y dije, esa es una fe que se ve. Esos 200 colones seguro fueron lo que le dan por mes. Y se le ocurrió la genial idea de darlos a la iglesia, que les traen comida. Llegué a la iglesia ese día y le tomé una foto a la carta, la puse en las pantallas y les dije: un ejemplo de generosidad, un ejemplo de cristianismo, un ejemplo de amor. Y aquí están los 200 colones. Ahí los tenemos. Ocurren milagros cada vez que hay en ese evangelio. Nosotros vimos milagros en ella, ella vio milagros de este lado. ¿Por quién ha orado usted? Que entre más ora, más cerca se pone. Paciencia. ¿Por quién ha pedido usted que de la forma tradicional no? Creatividad. Incomódese. Póngalos delante de Jesús. Usted conoce gente, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, que les urge tener a Cristo en el corazón. Urge. Estos 4 pudieron haber visto al paralítico y decirle: uy, compa, ya y no, ni modo, ¿verdad? Qué mala pata, ya y no puede entrar. Ahí se quedó así el resto de la vida. Pero dijeron: me toca a mí. Esta vez me toca a mí. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Le invito, si lo tiene a bien, ¿podría usted levantar sus brazos al cielo? Padre, con este acto simbólico de levantar mis brazos al cielo, te digo: me rindo. No quiero escapar más de tu voz. Me has hablado algunas veces ya. Me has dado un propósito de vida que es más grande que yo. Hoy quiero renunciar, si queda en mi egoísmo, y abrazarme a la misericordia. Quiero entender que soy tu voz en esta generación, que soy tus manos, que mi corazón es el tuyo porque tu espíritu vive dentro de mí. Quiero volver a recordar que tú me llamaste con una misión, y esta misión es ser evangelio. No solo escucharlo predicarse, sino serlo, vivirlo. Que los otros te vean en mí, que los otros te escuchen de mi boca y te vean en mis acciones, que mi fe pueda verse. Por eso te pido: reina en mi corazón, Señor. Quito lo que estorba para que tú seas el único que está en el centro de mi alma. Úsame, Señor. Si algo hay en mí para ser usado, úsalo para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús.
Y digo como decíamos hace años, y la iglesia dice, amén. Que la paz del Todopoderoso esté con todos ustedes. Dios les bendiga a todos. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.